Gracias, Tito. Gracias al grupo de alabanza por este tiempo hermoso. Siempre es bueno, siempre es reconfortante. Tengan todos muy buen día. Tuvimos un lindo tiempo ayer celebrando una boda en este lugar. Hacía mucho que no se hacía una boda en la iglesia, en el salón. Hoy en día la costumbre de las bodas es en el mismo lugar donde se va a hacer la fiesta, el agasajo, tener también la parte religiosa. Así que hacía mucho que no veía la alfombra roja puesta acá. Pero tuvimos un lindo, hermoso tiempo. El casamiento de una joven que cuando llegamos a la Valle, nosotros por primera vez, tenía 1 año. Ayer se casó. Así que nos llenaba de alegría de eso. Ver el fruto de 20 años, porque más de 20 años, en el 2000. En el 2000 empezamos a trabajar en la Valle, así que hacen 24 años ya. Pero ver el fruto realmente anima, porque se pudo dar testimonio prácticamente a toda la familia del Señor Jesús, de la obra que Él hace transformando y llevando a las personas a tomar decisiones importantes en la vida, cambios justamente. Así que sigan orando por la Valle, por la obra que el Señor está haciendo allí. Y aquellos que quieran colaborar, siempre hay espacio. Siempre digo que en la obra de Dios siempre hay vacantes. Siempre hay necesidad. Es mucho trabajo y son pocas. Como Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que aquellos que quieran colaborar, nos avisan, le avisan a Néstor, a Patricia, a mí. Siempre estamos saliendo los domingos por la tarde para la Valle, así que si alguien, aunque no tenga movilidad, está dispuesto, podemos quedar de acuerdo para ir y colaborar allí con el trabajo con los niños, con los jóvenes. Muy bien. En esta mañana vamos a entrar a un tema nuevo. Vamos a parar un poquito, hacer un paréntesis en Romanos. Hemos llegado hasta Romanos 8, abarcamos todo Romanos 8. Pero a partir del capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, Pablo va a hablar del pueblo de Israel, del plan de Dios todavía con el pueblo de Israel. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel era, y siempre ha sido, el pueblo escogido de Dios. Dios tomó a Israel, Dios llevó y le prometió a Abraham hacer de él una gran nación. En los días de Jacob, Dios permite que vayan a Egipto. Y allí en Egipto se transforma en un gran pueblo que creció muchísimo. Entraron 70 personas con Jacob. Y cuando Moisés saca a Israel de Egipto, eran más de 2 millones de personas. Y allí se funda la nación de Israel. La ley que Dios le da en el monte Sinaí es la constitución del pueblo de Israel. Vieron que toda nación tiene una constitución. Bueno, la constitución del pueblo de Israel es la ley que le fue dada en el monte Sinaí. Y allí Dios funda la nación de Israel. Esa nación que por casi 2000 años estuvo sin una tierra, sin un lugar reconocido como la nación de Israel. Desde el año 70, donde fue a través del general Tito destruido Jerusalén, arrasada Jerusalén y los judíos dispersos por todo el mundo, hasta 1948, que fue reconocido el Estado de Israel, no hubo un Estado de Israel. Eso nos muestra que Israel está en el plan de Dios. Dios no ha terminado con Israel. El hecho de que haya sido reconocido nuevamente como una nación y tenga un lugar geográfico localizado, nos muestra, yo siempre digo, la existencia del pueblo de Israel es una evidencia de la existencia de Dios. Porque realmente de la veracidad de la palabra de Dios, cómo Dios promete y cumple lo que promete.
Por eso está Romanos 9, 10 y 11 nos va a hablar de los planes de Dios para Israel. Como diciendo, Dios está como en stand-by en este momento con Israel. Hasta que Dios sigue alcanzando personas a los gentiles. Dios está trabajando mucho entre los gentiles, llevando un pueblo a su nombre entre las naciones. Pero cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, Dios se vuelve a Israel. Y Dios dice que Israel va a reconocer a su Mesías y Salvador. Fíjense ustedes que el profeta Zacarías tiene una profecía que dice: y mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo y unigénito. Como diciendo, el pueblo de Israel verá que aquel que viene, que regresa, es el mismo que crucificaron. Es el mismo que clavaron en una cruz, lo verán regresar rodeado de una nube de ángeles y de una multitud que lo acompaña, en esplendor y gran gloria, y van a ver que es el mismo que clavaron en una cruz. Y llorarán. Esa es la profecía. Pero ahora vamos a hacer un paréntesis en Romanos y vamos a considerar un tema general que titulamos cambios que sanan. Cambios que sanan. Vamos a ver cosas, aspectos. El doctor Henry Cloud, que es un psiquiatra cristiano, él escribe el libro Cambios que sanan. Y él como psiquiatra dice, cada semana en su consultorio él recibe a cristianos, creyentes, cristianos con problemas emocionales. Cada semana, dice, llegan a mí con ansiedad, con soledad, sufren de soledad, pesar por relaciones rotas, resentimiento, amargura, sentimientos de no pertenencia, de no pertenecer. Es decir, problemas emocionales. Hace tiempo atrás leía un libro y el escritor decía, si una persona no tiene madurez emocional, tampoco puede tener madurez espiritual. Y realmente me choqueó. Digo, ¿cómo? Sí. Porque cuando una persona llega a Cristo, no significa que todo lo que vivió queda saneado, queda resuelto o queda olvidado. No. Se vienen arrastrando cosas y problemas y traumas y conflictos que bien, una vez que confías en Jesucristo como tu Salvador, tenés la seguridad de la vida eterna, tenés la paz de Dios llenando tu corazón, pero no tenés todavía todo resuelto. Venís con un bagaje, todos nosotros venimos con un bagaje al conocimiento de Jesús, al conocimiento de la verdad. Y tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar. Recuerdo bien a mi esposa con problemas de la niñez, casi de la adolescencia, que tuvo problemas con personas que de alguna manera la quisieron abusar o de alguna manera, y sufrió eso y lo vino trabajando y juntos trabajábamos sobre eso y ella lo vino elaborando por a lo largo de los años porque le causaba muchas cosas emocionales fuertes, y ella conoció a Cristo de niña y ella creció conociendo la palabra de Dios. Y no es que no leía la Biblia, no es que no era espiritual. Entonces, hay cosas que tenemos que trabajar con la ayuda de Dios. En cuanto a esos problemas, a veces la iglesia está dividida, o los creyentes en su mayoría. Algunos asumen la cosa o pretenden resolver la cosa con juicio. Cuando ven a una persona con depresión o con amargura o con ciertos problemas emocionales, van a decir, están en pecado. Esa es una forma de señalar,
Y si no, si te está pasando por eso, seguramente es una persona que no ha pasado o que no ha tenido los mismos problemas y entonces juzga. Eso es actuar con juicio. Y decir, está en pecado, no tienen la fe suficiente, no son obedientes, no están obedeciendo, no dedican suficiente tiempo a la palabra y a la oración. Esos son formas de señalar o decir, por eso está pasando por lo que está pasando. Puede que en algunos casos sea verdad, puede que en algunos casos las personas estén que no obedezcan, que estén en pecado, porque hay, pero no todos. No debemos generalizar y no debemos apresurarnos a juzgar y a señalar. Porque no es así. Esas personas, cuando señalan a una persona, agregan un problema más al que ya viene sufriendo, el problema de la culpa. Y bueno, si es porque no soy así, le agregan a su dolor. Son personas que están sufriendo y le agregamos una carga, la carga de la culpa, porque no están obedeciendo, o están en pecado, o no leen lo suficiente, no oran lo suficiente. Suelen ser respuestas como la de los amigos de Job. Dios está tratando de enseñarte algo. Mirá las bendiciones que disfrutás. Dios te está probando. Esas son algunas de las respuestas. Y eran los discursos de los amigos de Job. Querían hacerlo entrar en razón. Quería que él reconociera su pecado. Y entonces, si bien los discursos de Job o las palabras que los amigos de Job le estaban dando, había algunos contenidos de verdad, es verdad, habían algunos contenidos de verdad, pero sin duda alguna lo que es evidente es que no lo estaban ayudando a Job. Eso queda muy claro. No lo estaban ayudando ni trayendo alivio a su sufrimiento, no estaban trayendo alivio a sus amigos. A tal punto que Job le dice esto en Job 10:2. Muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. 10:2, ¿dice eso? 16, perdón. Perdón, 16:2. Job 16. Muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos. Es decir, son las frases hechas, ¿vieron? Cuando Job dice, muchas veces he oído cosas como estas, están recurriendo a las frases hechas para tratar de traerme consuelo o aliviar mi dolor. Y no debemos hacer eso. Cuidado con que llegamos a acercarnos. Miren, tenemos que acercarnos de manera muy cauta a una persona que está sufriendo. No vayamos con frases hechas, bueno, el Señor te está probando. Bueno, cuidado. Hay muchas cosas que las personas saben ya, pero tenemos que mostrar misericordia, gracia. A eso vamos a ocuparnos. Job le va a decir más. Les va a decir, miren, aun cuando una persona se haya equivocado, aun cuando una persona haya errado el rumbo, podría o necesitaría contar con la lealtad de su amigo o de su hermano. Miren lo que dice en el verso 6, capítulo 6, verso 14. Job 6:14. El atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. ¿Ven? Aún aquel que se ha equivocado, que ha errado el camino, debería contar con la comprensión, con el apoyo de su compañero, con el amor. Él reconoció que las respuestas simples no solamente fracasan en traer alivio, sino que a veces terminan alejando a la persona más de Dios. Cuidado. Esa forma liviana de tratar a veces terminan creando más rebeldía y más en la persona que se ha equivocado.
Así que tenemos que tener cuidado con esa liviandad. El que está sufriendo y recibe este tipo de consejo, con frecuencia tiene dos problemas. El dolor que lo está quejando y la culpa que se le ha sido impuesta. Les doy una ilustración. Hace tiempo atrás, años atrás, había una familia, se congregaba en la iglesia, su hijo, bueno, en ese momento no estaban congregándose, su hijo cayó enfermo de cáncer, jovencito, creo que tenía 19, 20 años. Estuvimos visitándolo en el hospital, un cáncer de huesos que fue fulminante. Y el chico falleció, el Señor lo llevó, muy jovencito. Días atrás, o la semana siguiente creo, de que falleció el chico, fuimos a visitar a los papás, con mi esposa fuimos a visitar a los papás, a los hermanos, y nos atendió ella, y estuvimos charlando con ella. En un momento le digo, ¿y tu esposo? No, está ahí por ahí atrás, anda por allá. Digo, no podría verlo, quería saludarlo, quería. Y entonces se acercó él, me fui a hablar con él a solas. Y ese hombre estaba destruido. ¿Cómo se habla con él? Bueno, dice, no, me pasó que estábamos en el hospital, cuando estábamos en el hospital nos visitó, no sé si un pastor o un creyente, y le dijo, tenés que tener fe. Si vos tenés fe, el Señor va a levantar a tu hijo de ese lecho. El Señor puede sanar a tu hijo y si vos tenés fe, Dios lo va a levantar. Su hijo no se levantó. Dios no quiso dejarlo. No. ¿Y qué pensó él? ¿Qué creen que pensó? Que no tuvo la fe suficiente. Entonces al dolor intenso, indescriptible de perder un hijo, se le agregó la carga de la culpa. No tuvo la fe suficiente. ¿Es justo eso? ¿Es correcto eso? ¿Es que Dios levanta siempre? No. La Biblia dice, nuestro Dios está en los cielos, diciendo, Él está sentado en el trono, todo lo que quiso ha hecho. ¿Me entiende? Todo lo que quiere, no todo lo que puede. No vamos a cuestionar el poder de Dios. Claro que Dios puede levantar Jesús levantaba a los muertos. Pero cuando Dios quiere, eso es lo que tenemos que entender. Que no somos nosotros los que condicionamos las cosas. O el poder de Dios. Y entonces sí, oramos por los enfermos, oramos por las personas. Y hay veces que Dios levanta y Dios ha hecho maravillas, ha hecho milagros. En mi familia tengo milagros con mi hija, realmente Joana, vimos la mano de Dios de una manera elocuente, levantándola cuando los médicos la habían desahuciado, nos dieron la peor perspectiva de ella y vimos la mano de Dios levantando. Hoy Joana es una madre, una esposa, una madre de familia. Con Miriam también oramos con fe y con la convicción de que Dios la podía levantar. Pero Dios dijo, no, la quiero en casa. La quiero conmigo. Y en alguna medida respondió las oraciones, porque orábamos que no sufriera más. No sufre. Hoy no sufre. Oráramos que Dios la sanara, y Dios la sanó. No está enferma hoy. Hoy disfruta de salud, perfecta salud. Dios responde a su manera y como Él quiere, es soberano. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de no ser jueces. Y no determinar, Dios hizo esto porque. No. ¿Qué sos Dios vos, entonces? Si vos sabés por qué Dios hace cualquier cosa, o Dios, vos estás sufriendo ¿por qué? Fíjense lo que Job dice en el capítulo 13, versos 4 y 5. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos.
Eso es realmente lo que Job estaba experimentando, de ese consuelo que le querían traer sus amigos. Ellos pretendían aliviar su dolor. La NBI dice, porque ustedes son unos incriminadores. Como médicos no valen nada. Así dice la NBI. Si tan solo callaran la boca, eso en ustedes les sería sabiduría. Si tan solo se callaran la boca, dice, me estarían ayudando más que con lo que están diciendo. Y a veces es así, ¿eh? Cuando una persona sufre extremadamente, acércate en silencio. Mostrarle cariño, estoy con vos. Pero no pretendas saber por qué está sufriendo, ni cuál es la solución, ni cuál es la... Y el riesgo es, cuando tratamos así de esa manera, que las personas... El riesgo es que a veces las personas, para tratar de sentirse aceptados en la iglesia o en el grupo, van a fingir. No, todo está bien. Porque si es condenado, si cuando dice que no está bien es condenado, entonces va a fingir. ¿Eh? No, está todo bien. Sí, ¿cómo anda? Bien, todo bien. Y pasa así, ¿eh? Pasa así. Cuando una persona siente que va a ser juzgada o va a ser rechazada, va a fingir. O la otra es que se aleje. Dice, no, la verdad que las formas de la iglesia o la manera en que tratan no me ayuda. No me ha resultado de alivio, así que mejor busco otra cosa. Otro camino que se toma es la psicología. La psicología y tratar de ver si a través de algunas terapias puedo encontrar alivio. Porque si no lo encuentro en la iglesia, no lo encuentro en los hermanos, a ver, buscarlo afuera y en otros lugares. Y a veces hay alivio, ¿eh? A veces se produce alivio con ese tipo de cosas, terapias y cosas así. Y después se llega a algún... Bueno, ¿y quién fue? ¿Fue la psicología o fue Dios? Se queda con la duda. Un vasito. Bueno, la idea de estos domingos que vamos a estar tratando es trabajar sobre nuestra salud emocional. Vuelvo a decirles la consigna: sin salud emocional o sin madurez emocional no hay madurez espiritual. Cuando yo leía esa expresión, entraba a pensar, la meditaba, la pensaba, y ¿saben qué? Me cayó la ficha de por qué muchas personas que parecen espirituales, o vos ves que tienen una vida realmente, a veces toman la palabra desde acá, predican, vos le ves que tienen una vida de comunión con Dios. Gracias, Tito, muchas gracias. Pero vos le ves que les cuesta relacionarse, tienen problemas en las relaciones, tienen problemas en el matrimonio, tienen problemas con los hermanos, entonces vos decís, ajá, es verdad. Tal vez tiene cosas que no ha resuelto, aunque tiene vamos a decir, un bagaje espiritual, porque lee, conoce la Biblia, conoce las Escrituras, y te puede hablar y te puede enseñar, pero vos le ves que en las relaciones falla. Entonces, esa persona, aunque parezca maduro espiritualmente, no es. Porque no es maduro emocionalmente. No tiene cosas sin resolver, muy posiblemente. Entonces, vamos a ver 4 áreas. ¿Cómo vincularnos con los demás? La segunda, ¿cómo separarnos de los demás? Es decir, ¿cómo poner límites? Pues también es necesario poner límites a veces en las relaciones. Saber hasta dónde llegamos, hasta dónde podemos llegar, o hasta dónde permitirle a los demás llegar en mi propia vida. Porque a veces no es saludable. Hay algunos tipos de relaciones que le llaman, ese es un término relativamente nuevo, tóxicas. Relaciones tóxicas. ¿Sí? Lo han escuchado, ¿verdad? Bueno. El tercero sería cómo clasificar asuntos del bien y del mal. Y el cuarto, cómo hacernos cargo como un adulto. ¿Cómo hacernos cargo como un adulto? Muchas veces en las relaciones hay conductas infantiles.
Así que, dado que vivimos en un mundo caído, todos nosotros, todos fallamos en alguna de estas áreas, de esas 4 que mencioné, todos nosotros estamos ahí. Fallamos. Y lo primero que vamos a ver son 3 ingredientes para el crecimiento. 3 ingredientes para crecer. Porque necesitamos crecer a la imagen de Jesús. Eso es. En la medida que vayamos creciendo a la imagen de Jesús, vamos a poder realmente relacionarnos de una manera sana, correcta, saludable. ¿Podés poner el texto de Juan 1:14, Maxi? Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, está hablando de Jesús, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de... ¿Nada más? Esos 2 son los 2 primeros ingredientes que queremos ver. Semejanza de Jesús significa crecer en gracia y en verdad. Él vino, dice, vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Lo que veíamos recién suele ser la verdad sin gracia, el juicio. El juicio es a veces con motivos o con verdades, como les decía recién. Los amigos de Job habían cosas que decían verdades. No todo es, está errado, equivocado, pero le faltó la gracia a esos muchachos. En Dios, la gracia y la verdad están unidas, perfectamente unidas. En una perfecta armonía, la gracia y la verdad, en Dios. Pero el pecado ha traído división entre la gracia y la verdad. El pecado ha roto esa armonía. Esa armonía se perdió en el huerto del Edén. Ahí había una armonía perfecta. Porque la falta de estas cosas afecta a las relaciones. Y cuando lo primero que afectó el pecado, ¿qué fue? La relación con Dios y la relación entre ellos. Se afectó la relación también entre Adán y Eva. ¿Qué piensan que habrá sentido Eva cuando Adán le dijo a Dios, la mujer que me diste por compañera? ¿A quién le estaba echando la culpa a Adán? A Eva. Como diciendo, estaba bien yo solito, con los bichos, paseando entre los animales, estaba bien yo solito. La mujer que me diste, ese fue el problema. Y en definitiva, finalmente, ¿quién era el culpable? Dios. ¿Quién le dio la compañía? Es la mujer que vos me diste. Yo, santo. No. Entonces ahí se afectaron las relaciones. Entonces necesitamos trabajar en la gracia y la verdad para vivir como Jesús vivió. Él se relacionaba con las personas de esa manera. Y la gracia y la verdad están, vuelvo a decirles, en Dios en perfecta armonía. 2 errores comunes en los que podemos caer y que pueden causar mucho daño es que hay quienes enfatizan la gracia a expensas de la verdad. Todo es bondad, todo es blando, todo es... No, está bien, no está mal, todo es meloso. Sin señalar la falta, sin mostrar el error, siendo tolerante, siendo complaciente. Ese es un error. Y el otro, enfatizar la verdad y descuidar la gracia. Y entonces, lo primero, enfatizar la gracia y descuidar la verdad lleva a el desorden y el libertinaje. Si somos muy blandos, desorden y libertinaje, a eso se tiende cuando se enfatiza la gracia,
Y cuando se enfatiza la verdad, a expensas de la gracia, se va hacia el legalismo y la hipocresía. Si algo que señaló Jesús en los fariseos, ¿qué es lo que era? Legalismo e hipocresía. Hipócritas, le decía Jesús a la cara. ¿Por qué? Porque sí. Porque el legalista realmente no vive a la altura de lo que espera de los demás o de lo que exige de los demás. ¿Eh? Porque la verdad sin gracia es juicio. ¿Mm? A ver, vamos a ver un ejemplo. En Juan capítulo 5. Voy a hacer un relato breve porque, para no leer todo el pasaje, pero recuerdan ahí en Juan, Jesús llega a Jerusalén para la fiesta y entra a un estanque donde habían enfermos, una multitud de enfermos, en el estanque de Betesda. Y él se dirige a uno. Dice, cuando supo Jesús que él llevaba postrado ahí, un hombre paralítico, postrado, que no podía llegar a sumergirse en el agua porque había que sumergirse en el agua para experimentar la sanidad. Cuando se movía el agua, él no lo podía hacer, no tenía quien lo llevara tampoco. Se ve que su familia lo había tirado ahí, lo había abandonado al hombre. Y dice, cuando Jesús supo que llevaba, ¿cuánto? ¿Recuerdan? ¿Cuántos años llevaba? 38 años postrado. 38 años esperando, por lo menos que alguien lo tirara al agua. Y Jesús se acercó a él y dijo, ¿quieres ser sano? Señor, no tengo quien me eche el agua. Bueno, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo leemos así tan sencillamente, ¿no? Toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué es lo que ha pasado? Acá está mi hija Nati con quien yo. 38 años de parálisis. ¿Hay músculos? No hay músculos. Los huesos atrofiados los huesos, circulación sanguínea. Imagínense lo que se produce en esa persona, se tiene que producir y ya se habrá olvidado de caminar. Y aquel hombre, imagínense cuando se paró, se pudo parar, se puso a poner de pie. Agarró el catre y ¿cómo creen que salió? ¿Cómo creen que salió? ¿Con la cara larga? Yo me lo imagino saltando al tipo, muerto de alegría, 38. Saltando sobre sus propios pies. ¿Y con quién se encuentra? Con los aguafiestas. Con los aguafiestas. Capítulo 5. Verso 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado es día de reposo, la ley. No te es lícito llevar tu lecho. Ahí lo frenaron. Le pararon la alegría, le quitaron la alegría, le pararon el festejo. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Vos qué le hubieras preguntado? Seguramente lo conocerían, escúcheme, 38 años que llevaba ahí. Lo conocería todo el pueblo, toda la ciudad lo conocía, sabía que... Che, ¿qué pasó con vos? ¿Cómo es que te vemos caminando? No. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho? Ahí dice en el verso. Verso 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Por qué no le preguntaron quién es el que te sanó? Esa era la pregunta más lógica. ¿Quién te dijo tú? Eso, así es el legalista. No ve, no actúa con gracia, no procede con gracia, no ejercita la gracia hacia los demás. Y estos legalistas, si leyéramos, miren, juicio, juicio, juicio. Marcos 3, en un momento, en un relato de Marcos 3,
Dice que los discípulos Jesús iba con sus discípulos y van atravesando un campo de espigas. Y dice que, escúchenme, andaban todo el día. Andaban todo el día. Empezaban en la mañana y andaban y iban y sanaba y enseñaba. Y los tipos andarían muertos de hambre por ahí. Y van pasando por unos sembrados y toman las espigas. Eso está permitido. Tomar espigas, no llenarse el bolso, pero sí para comer, porque tenían hambre. ¿Y qué le dicen los fariseos? Están comiendo espigas en el día de reposo. Están haciendo lo que no tienen que hacer. Entonces Jesús medio con ironía les dice, ¿pero qué? ¿No leyeron? Escuchame, eran fariseos. ¿No leyeron lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvo hambre, que entró a la casa de Dios y tomó el pan de la proposición, que no le es lícito comer? Y entonces le va a decir, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. O sea, las circunstancias a veces permiten que uno tenga que hacer cosas que a lo mejor no son lícitas o no están en la ley. El espíritu de la ley Jesús quería que respetaran. No la rajatabla, no, porque a veces ellos habían exagerado muchísimo. Eso es lo que hace el legalista, o sea, pone más reglas que las que hay y agrega. Ahora fíjate, en Marcos 3, Maxi, Marcos 3 del 1 al 6, otra vez entró Jesús en la sinagoga, había allí un hombre que tenía seca una mano, sigamos, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. O sea, parece que lo habían traído y se lo habían puesto ahí, porque dice, le acechaban, estaban pendientes a ver qué iba a hacer Jesús, a ver si lo sanaría en día de reposo, a fin de poder acusarle. 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les hizo la pregunta a ellos, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. ¿Ven? Silencio. Si tu esposo o tu esposa o tu hijo tiene un problema en el día de reposo de salud, ¿qué haces? ¿Por el día de reposo lo dejas tirado? Jesús le está diciendo, ¿está bien hacer bien o hacer mal el día de reposo? Entonces, mirándolos alrededor con enojo y entristecido, realmente es conmovedor ese pasaje. Sentía enojo y a la vez tristeza. Enojo porque estaban siendo endurecidos, legalistas, pero a la vez tristeza por la dureza de sus corazones. Y le dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió. Y la mano le fue restaurada sana. Verso 6. Y salidos los fariseos, ¿qué hicieron? Tomaron consejo con los herodianos, que no se podían ni ver entre ellos. Tomaron consejo, se pusieron de acuerdo contra él ¿para qué? Para destruirle. Grábate eso. El colmo al que llegó la verdad sin gracia, eso de enjuiciar, el colmo al que los llevó fue a crucificar al mismo Hijo de Dios. Gracia sin verdad, verdad sin gracia es destructiva. Tomaron consejo para destruirle, y siempre la verdad, si no está acompañada de la gracia, va a ser destructiva. Grábenselo bien. Y lo triste de esto es que esas personas no traen alivio a la situación de las personas que están sufriendo. El otro aspecto es la gracia sin verdad. Verdad sin gracia, ya lo vimos, es destructivo, lo vimos en los fariseos, cómo actúa. Gracia sin verdad, Gálatas 5:13. Maxi, Gálatas 5:13.
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En la NBI dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. No se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Y hay otro texto en Romanos que lo vimos cuando vimos Romanos 6, cuando Pablo les dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea para el pecado, del pecado que lleva a la muerte, o de la obediencia que lleva a la justicia. Lo que está diciendo ahí es la libertad, la gracia que han recibido, no los habilita, no les da licencia, esa es. Si la verdad sin gracia lleva al legalismo, la gracia sin verdad los hace libertinos. Y quiero decirles algo, en el hogar, en la familia, es tan dañino un proceder como el otro. Mientras estaba meditando en esto, vino a mi recuerdo dos hermanos carnales entre ellos, y a la vez creyentes, que tenían sus familias, los dos hermanos tenían su familia, uno de ellos extremadamente riguroso, con los hijos. Tuvo 4 hijos. Uno solo iba a la iglesia, de los 4. 2 rebeldes totales, del legalista. El otro permisivo, el otro tenía uno solo. Pero permisivo, todo para el nene. Ese terminó también, como dicen los jóvenes, en el pasto. Perdió su matrimonio, terminó divorciado. Entonces, en el hogar, mucha ley y sin gracia, o mucha gracia, tolerancia, sin límites, también va a ser dañino. Es perjudicial, ambas cosas. Necesitamos el equilibrio de las dos cosas, gracia y verdad. Gracia y verdad, grábenlo. Eso es lo que Jesús vino a traer. Eso es lo que Jesús nos puede comunicar para que podamos ser en las relaciones y proceder de esa manera. Entonces, y yo voy a ir cerrando con esto, ¿cuál es el camino bíblico? El camino bíblico es más difícil. Miren, es más fácil ser legalista o ser permisivo, licencioso, Es difícil poner límite a los hijos o no. Vaya que sí lo es. Es difícil decirles no. Pero es sano, a veces es necesario. Y va a ser para el bien de ellos. Él no va a entender por qué ahora le decís no. Pero un día te lo va a agradecer. El camino bíblico es la gracia y la verdad. Juntas, en un sano equilibrio. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Si volvemos al paralítico de Betesda, capítulo 5 de Juan, ¿qué recibió el hombre cuando estaba tirado ahí junto a la pileta o ¿Qué recibió de Jesús? Gracias. Verso 14. Después que tuvo el encuentro con los fariseos. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Verdad?
¿Ven la combinación? Gracia, verdad. Yo me preguntaba, ¿por qué no se lo dijo ahí cuando lo sanó? Bueno, no le quiso arruinar la fiesta, no le quiso arruinar el festejo. Le dijo, después Jesús sabía que lo iba a volver a ver. Y cuando se lo vuelve a encontrar, le dice, ojo, ha sido sanado, no peques más. Gracia y verdad, en equilibrio. Perfecto. Esa es la forma. Y cuando la gracia, Juan capítulo 1, y vamos a ir cerrando, Juan capítulo 1, verso 14, lo vimos recién, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 16. De su plenitud tomamos todos, de Él recibimos gracia sobre gracia. Verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, mientras que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. En Él tenemos, y por eso tenemos que crecer en semejanza de Jesús, para poder realmente mostrar gracia y verdad en un sano equilibrio, para relacionarnos de una manera sana entre nosotros. La gracia y la verdad revierten los efectos de la caída que habíamos visto recién. Esa aislación, ese aislamiento de Dios y entre nosotros. La gracia y la verdad pueden revertir esa situación y traer la relación a un sentido de seguridad e intimidad. Porque si bien la gracia proporciona seguridad, cuando una persona se siente aceptada, siente que la aceptan tal como es, le genera seguridad. Pero en una relación, y hablo del matrimonio, hablo de una amistad, o hablo de la relación entre hermanos, hace falta la verdad también. Para que no solo haya seguridad, sino intimidad. Si el marido o la mujer esconden cosas, nunca llegarán a tener intimidad, nunca. Hay personas que se enteran de cosas del marido después que se muere, o de la mujer. Nunca conocí a la persona con la que vivía. ¿No han oído eso? O a veces después que te casás, dices, uy, ¿con quién me casé? Pero la gracia es la que lleva a la aceptación de la persona tal como es. Tenemos que aceptarnos tal como somos, no podemos cambiar todo. Todos tenemos fallas, todos tenemos cosas, aspectos malos. Todos tenemos una cara linda y una cara fea. Todos. Y la gracia acepta a la persona tal como es y le da la libertad de ser como es, auténtico. Porque cuando vos no te sentís aceptado o tenés miedo a ser rechazado, no sos auténtico, vas a actuar, vas a tapar cosas. Y entonces cuando se tapan cosas, no puede haber intimidad. No hay verdadera intimidad. Creen que la hay. Porque a lo mejor duermen juntos, disfrutan de la relación juntos, disfrutan pasear juntos, se van de viaje juntos. Pero tal vez no conoces verdaderamente a la persona con la que estás. Porque no hay verdad. Porque te oculta cosas. O porque vos ocultas cosas a la otra persona. Recuerdo tiempo atrás cuando Wally Desmet vino y tomó una enseñanza de Isaac y Rebeca. ¿A quién le dijo Dios que en su vientre habían dos naciones y que el mayor serviría al menor? ¿A quién se lo dijo Dios? ¿Ah? A Rebeca, sí, a Rebeca, porque ella, ¿qué pasa que me siento una pelea acá adentro? Sí, tenía dos, ella no sabía. Dios le revela que son dos naciones ahí dentro tuyo, pero el menor servirá al mayor. ¿Ustedes leyeron en algún lugar que Rebeca se lo dijo a Isaac? Nunca. ¿Por qué Isaac vivía queriendo levantar a Saúl,
a Esaú. Isaac tenía la preferencia por Esaú. Era el mayor, era el primogénito. Y entonces una conclusión lógica que Wally nos compartía acá es que Rebeca no se lo reveló. Isaac tal vez no sabía que Jacob era el elegido. O al menos en los primeros tiempos, cuando él luchaba por eso. Y tenía el periodo. Entonces habló de los problemas que trajo a la familia, al matrimonio. Terminaron separados, Jacob yéndose del hogar. Rebeca no lo volvió a ver nunca más. Por haber ocultado, tal vez, una verdad. Trajo destrucción, trajo ruina. Y así es. Entonces la relación se fundamenta en gracia, que es aceptación, la persona con sus errores, con sus faltas, y cuando una persona se siente aceptada, va a ser transparente. Le va a ser más fácil ser transparente porque es aceptada, recibe gracia y entonces también se puede mostrar con verdad. Y ahí se establece la relación, la seguridad que da la gracia y la intimidad que da la verdad. Conocemos la verdad, yo sé con quién estoy, sé con quién vivo. Y esas dos cosas son indispensables para la relación. Y dice el autor, lo triste es que muchos de nosotros vamos hacia Cristo porque somos pecadores y luego dedicamos el resto de nuestra vida intentando probar que no lo somos. Vamos a Cristo porque somos pecadores y después pasamos el resto de nuestra vida tratando de probar que no lo somos. O sea, tratando de vender una imagen, una apariencia. Y nunca va a haber relaciones realmente saludables cuando haya apariencia, cuando haya fingimiento, cuando no haya transparencia. Solo crecemos, intentamos ocultar lo que realmente somos, lo cual nos impide relacionarnos. Cuando ocultamos lo que realmente somos, nos impide relacionarnos de una manera saludable y profunda. Recuerdo un hermano que me reclamaba más cercanía, más amistad, muchas veces me reclamaba que como... Y yo le tenía que decir, mirá, yo siento que cuando me acerco, esto es lo que percibo. Cuando trato de acercarme, no tanto. Y entonces no me acerco. Cuando una persona me pone el... No me acerco. No quiero yo violentar. Porque las personas que no quieren ser conocidas tal como son así. Hasta ahí. Cuando no quieren que las conozcan, hasta ahí. Y solo crecemos, hermanos queridos, cuando estamos conectados con la cabeza, que es Cristo, y con el cuerpo, que son los hermanos. Solo crecemos en esa medida, cuando estamos conectados con la cabeza, que es Cristo, y con el cuerpo, que son los hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude a crecer. El otro elemento, yo le dije que eran 3. Gracia y verdad. Y el tercero lo vamos a ver el domingo que viene, que es el tiempo. No se crece inmediatamente ni automáticamente. Hace falta el tiempo, pero vamos a ver un tiempo bien invertido. No simplemente que pasen los años. Ustedes saben y ustedes han visto y a lo mejor han experimentado personas que pasan años, ya tienen 30 años y todavía son niños. Se comportan como niños, actúan como niños. Todavía está verde, dice. Y sí, el tiempo solo no le dio madurez. El tiempo solo no produce madurez. Tiene que haber trabajo en el tiempo. Pero tampoco es automático, se necesita el tiempo. Ese es el tercer ingrediente. Gracia, verdad y tiempo. ¿Vamos a orar? Padre querido, Padre del cielo, te damos muchas gracias en esta mañana por este tiempo. Te damos muchas gracias por tu palabra, por el ejemplo de Jesús, Señor, que nos ha dejado el camino, nos ha marcado el camino. Ayúdanos a seguir sus pasos. Bendice cada hogar, cada familia, cada matrimonio, para que podamos crecer en estos aspectos, Señor, de la gracia y la verdad. Al relacionarnos entre nosotros,
puede haber tolerancia, puede haber aceptación, pero a la vez puede haber sinceridad, transparencia, tan necesarias para que podamos tener relaciones saludables. Señor, ayúdanos a trabajar en esto y acompáñanos en esta nueva semana que iniciamos. Nos encomendamos en tus manos de amor y lo hacemos orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén.